Y yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo una cosa muy burda, pero por lo burdo es que se les queda como en la cabeza. Vos puedes hacer una escultura hermosa en mierda, pero sigue siendo mierda. Cosa bonita es que Kubrick utilizó film de 75 milímetros, que es el IMAX, que es una cosa gigantesca, pues. Y ese, alguien hizo como la analogía, que si fueran a digitalizar perfectamente ese negativo, la transmisión podía ser como a 32K, una cosa absurda, porque la cantidad de información que tiene el celuloide, el Kodak Portra, los AGFA, por ejemplo, es impresionante. Y en este momento nosotros en estas pantallas y en estas cámaras no somos capaces de realizar esa como ese análisis de la cantidad de información y la calidad que hemos perdido. A Henry le pasó y a Christian le pasó cuando vieron la placa. Cuando vieron esa placa fue como, carajo, ¿qué es esa piel? ¿Qué es esa mirada? ¿Qué está pasando acá? Como que uno se vuelve a reencontrar con sí mismo, como que ni en el espejo me veo así con tanta nitidez. Y eso, por ejemplo, le pasa a mis alumnos cuando yo les hago la placa de colodión, como que no se habían enfrentado a una imagen fotográfica con tanta calidad. Y eso es una cosa que me parece como muy, muy inquietante, y es como hasta dónde sacrificamos calidad, porque incluso la palabra lo dice, por facilidad y velocidad. Yo incluso hablaba con Henry de eso, que es como, sí, es que si pasa una cosa en este instante, yo tengo que tomar la foto y mandarla inmediatamente al periódico para que funcione, para que lo puedan sacar, para que podamos sacarle platica a esa foto, ¿no es cierto? Pasar la información, tener la primicia, pero hasta qué punto llegamos. Voy a mover un poquito, acá está mi biblioteca de fotografía y allí está mi colección de cámaras, y es muy bonito una cosa, que por ejemplo ahí hay una Polaroid Land cámara, una E1, por ahí está la mamilla que es setentuda, una Nikon F100, hay una Leica, que por ejemplo tengo una Leica 3 de 1930, y para que funcionara lo único que tuve que hacer fue ponerle un rollo, ¿no es cierto? En lo digital, ¿qué vamos a hacer cuando las memorias SD ya no se consigan? La memoria SD que compro ya es demasiado poderosa para la máquina que estoy trabajando. ¿Hasta cuándo toma la foto? ¿Qué pasa con el sensor? ¿No es cierto? Claro. Entonces me pone también a preguntar muchas cosas, como yo por ejemplo ahí tengo la cámara de mi papá y de mi abuelo, y si les pongo rollo funcionan, y disparo con la cámara que cogió mi papá y que cogió mi abuelo, y casi que el ojo se actualiza y la máquina es la misma. Pero cuando a Henry los bisnietos le cojan la cámara, la Canon, así sea la Canon, ya lo estoy volviendo ustedes abuelos, van a tener esa experiencia, van a poder, esa máquina, ¿qué va a pasar con esa máquina? El gato que está atrás es uno de los míos. Si ven otra cola, es que tengo 5. De los 5 que hay. Carlos, y una cosa, mira que lo digital inclusive ha ayudado a que el álbum familiar desaparezca. Esa es la parte triste, que la gente quiere guardar eso en los discos duros, cuando los discos duros no perduran. Qué cosa más hermosa. Mi papá tiene 94 años y yo me iba donde mi papá y abríamos el álbum familiar, y de cuando en vez le venía una lágrima recordando todas esas imágenes de aquella vieja época. Hoy en día en el celular se volvió una cosa demasiado personal, diría yo, porque el álbum familiar se volvió la cuenta de Instagram, pero vos compartís eso con qué persona. Pues vos no salís como, ay, ven y veamos mi cuenta de Instagram y compartamos esto en el almuerzo. Por ejemplo, mi abuela Ellen, yo tuve la fortuna de que, como yo era el loquito de las fotos, a mí me heredaron todo el archivo familiar de parte de mamá y papá. Yo tengo un álbum familiar de los de Grave, y las fotos son de 1860, 1850. Y mi abuela sacaba ese álbum y me hablaba de mi tatarabuelo, y ahí estaba mi tatarabuelo y me mostraba a su abuelo joven, y era como una experiencia que era muy, muy impresionante, era porque era como acercar la familia, acercar la historia. Yo creo que eso es una de las también de las cosas más tristes que hemos perdido, que era
frijolada los sábados o los domingos donde la abuela, y llegaba un momento que sacaban un álbum familiar y mira a la tía como se vestía de charro, y este novio que tuvo la tía que no sabíamos que tenía novio, y así era el abuelito cuando estaba chiquito, y entonces uno empieza a tener como una relación distinta con su misma memoria, y eso lo hemos perdido un montón. Sí, lo tenemos en Facebook, lo tenemos en Instagram, pero se ha transformado de tal manera que es como uno con uno para publicarlo a los demás, pero se perdió como ese compartir el momento con las personas que nos rodean. Y yo tengo... Había toda una ceremonia alrededor de la fotografía. Había una experiencia, sí. Exacto, como un ritual. No, lo que yo quería agregar, Carlos, es que después de que fuimos al estudio tuyo, a la casa, yo me quedé pensando fue cuántas fotos, porque estuvimos casi 2 horas allá, cuántas fotos digitales hubiéramos podido sacar y realmente cuánto hubiéramos podido disfrutar, como lo que contaba Bernardo de la ballena, ¿me entiendes? Nosotros tenemos una anécdota, una historia, y fue más los cafés que nos tomamos, fue más lo que hablamos, que lo que en realidad fue disparar o la ejecución de la fotografía, y después valorar esa pieza que es única, y en alguna vez lo conversamos también, es una pieza única, valiosísima, y coger esa vaina casi que con la delicadeza que se merece, y bueno, ¿dónde la va a guardar? Y uno llega súper emocionado a la casa a contar, mira esta foto, es que solo hay una. Uh-huh. Sí, es que es por ahí alguien está hablando de la obsolescencia programada, y es eso, nosotros nos están programando para no disfrutar el momento, sino siempre esperar a lo siguiente que va a seguir, ¿no es cierto? Nosotros no nos compramos un celular y lo disfrutamos porque ya sabemos que el siguiente año va a salir, o a los 6 meses va a salir el más nuevo. Lo mismo con la cámara, ahora con esto de las mirrorless, uno ya ni sabe qué comprar, 8K, 4K, uno no quiere estar grabando, uno no quiere estar disparando. Y de repente es volver a lo que era la fotografía, y volver a lo que era la imagen en esa época, porque es que vos tenías una sola foto, y nosotros estuvimos 2 horas hablando y viviendo la fotografía, y al final fueron 4 fotos, ¿no es cierto? Y no más. Carlos, una pregunta, de pronto, porque yo estoy en la mitad, yo estoy en el limbo todavía. Yo hago parte de la era full digital, entonces yo sí he perdido pues como el hábito, mi Instagram es prácticamente mi álbum de fotografías, pero mi gran pregunta es cómo llevar este arte de la fotografía, de la fotografía analógica, de pronto afuera de la academia, porque me parece que todavía está un poco encerrado en lo académico. ¿Cómo hacer para que sea como de público abierto? Que me parece que por eso es la fuerza de la fotografía de pronto digital, que no hay necesidad de profesionalizarse en algo. ¿Cómo hacer de pronto para sacarlo un poco? En realidad, pues es que lo de la transformación del álbum no es una cosa mala, es simplemente una cosa que pasó. Ahora es como lo adaptamos. Pues la solución es muy fácil, andate para Foto Japón, allá tiene la maquinita de Kodak, e imprimí las fotos, que nosotros se nos olvidó que las cosas son tan fáciles como Command P y salen las foticos y listo, pues como que ahí las vas a tener, y puedes tener tu álbum, pues, o compras una de esas Canon Selfie que te sacan las 10x15 y lo puedes hacer. Pero es que en realidad el celular sí democratizó eso que quería George Eastman cuando hizo Kodak, democratizó la imagen. Todo el mundo puede tomar fotos, pero no todo el mundo es fotógrafo. Es cierto, yo siempre hago esa salvedad. Todo el mundo puede escribir, pero no todo el mundo es escritor. Y en Medellín tenemos un problema muy grande. En Medellín nosotros tenemos que importar absolutamente todo. Y la frustración más grande y una de las tristezas más grandes que yo tengo es que yo no he podido encontrar un lugar con el suficiente músculo económico, cultural y con las ganas suficientes como para ayudarles a que mi antorchita que está sola se vuelva un fuego más grande, ¿no es cierto? Porque es que al final lo que vamos a necesitar es quien nos importe barato, así sea los rollos o el colodión, cosas tan tontas como el ferricianuro de potasio, que es necesario para la cianotipia, que eso, así tenga cianuro en el nombre, eso no es peligroso, pues uno puede tomar, no le pasa nada, pues le da una diarrea sin mucho, pero pues no va a morir. Perdón, yo a veces soy un poco burdo. Vos no lo conseguí en Medellín. Vos tenés que llamar a una señora en Bogotá
para que te lo traiga, porque en Medellín no se consigue, literalmente no se consigue. Yo por ejemplo lo traigo por Amazon y me sale más barato. Me sale más barato comprarlo en Estados Unidos que deprisa me lo traiga por Amazon Colombia y me llegue a la casa. Y eso a mí no tengo sentido. Para poder hacer colodión, funciona para hacer colodión. No, a mí me toca traerlo desde Nuevo México, con unos permisos y unas cosas. Y eso, si vos tenés todas las ganas, y ya es difícil conseguir un rollo, y ya es difícil conseguir el Dectol, y ya es difícil conseguir el D76 y el fijador. Ahora que vos te digan que tenés que ir a Indumil o a Policía Antinarcótico a sacar un permiso, pues vos ya tiras la toalla sin haber empezado. O vas a la pendientes con ellos y que querés revelar un rollo 120 blanco y negro y te cobren 75.000 pesos, pues es que no tiene sentido. Pero yo también los entiendo a ellos porque, por ejemplo, yo antes de puro buena gente también revelaba rollos acá y yo terminaba regalando plata y llega un momento en que el dólar está a 4.000 pesos y no da. Entonces nosotros tenemos como un montón de limitaciones geográficas y económicas que si acá una universidad o una institución no se pone las pilas en hacer este tipo de cosas, no vamos a poder hacer que más y más personas puedan acceder a ellas. Yo es porque literalmente toda la plata que yo me gano dando clase y cuando me contratan de bacánica o me sale por allá algún proyectico, va para el cuarto oscuro. Dije, oye, en un gato, es que Violeta casó algo y está como muy emocionada. Carlos, yo tengo una pregunta. Una de las facilidades también que tuvo el tema digital fue el poder tomar fotografías nocturnas, ¿cierto? O sea, antiguamente se hacía, pero era un tema más complicado. ¿Cómo es ese tema específicamente con el colodión? O sea, ¿hay posibilidad de llegar a una toma de fotografía nocturna o sí tiene que ser...? No, el colodión tiene una limitación muy grande y es que si fuéramos a hablar de un ISO es como ISO .3. Entonces la fotografía nocturna en realidad está salida del caso. ¿Qué fotografía se podía hacer? Se conocen fotos muy tesas, por ejemplo de la luna, que la luna tiene una luz muy azul, fotógrafos que fueron sacándole la comba al palo y haciendo más fácil eso, pero en realidad la fotografía nocturna no empieza hasta por allá que empieza la placa seca y después cuando Kodak saca, pues empiezan a sacar los ISOs altos, 800, 3200 y eso ya se vuelve pues como fácil. Pero por ejemplo yo desde hace mucho tiempo tengo muchas ganas de hacer una foto nocturna de Medellín, hasta que me acordé que cambiaron todo para LED y el LED no sirve para nada en colodión. Entonces vos también empezás a ver un montón de cosas. La fotografía digital, yo incluso le decía a Cristian y a Henry eso, yo no soy de los que niega la digitalización de las cosas, no, es que cada cosa, pues porque uno se come una hamburguesa un día, no quiere decir que no le guste una frijolada el otro día, pues como que no entiendo uno por qué tiene que ser como tan totalitario a la hora de pensar en estas cosas. Y lo digital permite, por ejemplo, yo que tengo la Sony A7S2, a mí eso me parece que es como brujería, eso es magia negra, uno está en ISOs como 32.000 y eso sin ruido y uno es como, carajo, está pasando acá, yo porque ¿qué capacidad tiene esto? Por ejemplo, yo soy feliz cuando viajo comprando ISOs, el Kodak o el Ilford 3200, eso me parece brutal, pero también entiendo las limitaciones, yo no voy a ponerme a reinventar la rueda. Si quiero fotografía nocturna, tengo estas herramientas que me permiten hacer fotografía nocturna y que gracias a Dios inventaron y que para las cosas que me sirve el colodión, pues ahí está el colodión. Es como un suéter, pues uno no usa suéter todos los días, solo cuando le da frío. De acuerdo, yo quería agregar algo también, Carlos, que me pareció muy valioso en una experiencia que tuvimos con el instituto, hablando de no totalizar, ¿cómo es? Totalizar, bueno, en fin, volver las cosas un todo. Totalizar las fotos, no sé. No. Pero no yendo a extremos, ¿cierto? Por ejemplo, tuvimos un estudiante de Londres, Teo, siempre lo va a tener como referencia a él. También tuvimos un estudiante, Jonathan Carvajal, él sí de Medellín, pero también con mucha curiosidad y mucha afinidad por lo analógico. Y me parecía que hacían prácticas que ponían a dialogar las dos cosas desde lo digital.
Entonces, por ejemplo, llegaba Jonathan y decía, no, voy a recortar en la pantalla de mi cámara, creo que tenía una Fuji, para tomar fotos en formato cuadrado, por ejemplo. O decía Teo, no voy a ver, o sea, voy a tapar la pantalla, mi ejercicio acá, y eran de las personas que en una práctica, mientras todos estábamos tomando alrededor un montón de fotos, él tenía su cámara y valoraba más la experiencia de estar fuera, como que le permitía eso, pues. Pero entonces eran ponerse como retos analógicos en lo digital, que me pareció súper valioso. Sí, eso, por ejemplo, yo eso lo hago siempre que voy a trabajar digital. Yo trabajo lo digital entendiendo la necesidad, pues yo primero no me pagan lo suficiente, y eso pues suena como muy creído, pues no me pagan lo suficiente pero sino que no, literalmente, pues yo no les puedo regalar mi trabajo en químicos y film a ciertos proyectos, pues porque no me daría la plata y pues hay que pagar ciertas cosas. Pero igual, por ejemplo, el artículo, de los primeros artículos que yo saqué de Bacánica, que era con un man que tiene un cultivo de 2 maticas de marihuana, entonces estaban hablando de la marihuana medicinal y la legalización y todas esas cosas. Yo tomé como si fuera un rollo. Yo tenía estas imágenes en la cabeza, yo fui, lo conocí, tomamos estas fotos, charlamos, entregué como 50 fotos, yo siempre digo, listo, me gasté 2 rollos en la mente, pues, y está la experiencia, y es cuando uno dice, hey, bacano que yo también tome en analógico, porque no es que llegue a lo digital y me descualquiere pues 200.000 fotos en una sola dentada, pero que coja como, ve, estoy viendo la luz, ve, está bonita la luz por allá, vení, vámonos por acá, tomo 2 foticos, listo, siguiente, y en 2 horas terminaron las fotos del artículo. Claro, Carlos, por ejemplo, yo no tengo nada en contra tampoco de lo digital. Cuando salgo con los muchachos que salimos a práctica, ellos me miran y me dicen, profe, usted toma muy poquitas fotos, usted se detiene más a conversar con las personas y todo, más que hacer clic. Pero ese ejercicio viene de tiempo atrás, entonces lo que yo les digo a ellos, para eso sirve toda esa experiencia de lo analógico, para ponerte a pensar qué es lo que quieres y cuál es tu ideal, para que penses más, inclusive para mí el modernismo me parece perfecto, espectacular, pero ese modernismo utilizarlo a tu idea y a tu proyecto, a sentarnos. A mí me encantaría volver a regresar a lo analógico y sobre todo a la parte del colodión, para hacer un proyecto periodístico basado en eso. Parecería espectacular. Espero que algún día, ya esto lo habíamos hablado, nos integremos en eso, para que lo claro. Es que, y eso me parece que es muy... Hombre, vos podés tomar un curso de fotografía analógica y no por eso te tenés que volver analógico, pues no por eso ya todo tiene que ser fotografía analógica. Nada, vos podés simplemente coger ese conocimiento y empezarlo a aplicar en tu fotografía digital, en tu fotografía comercial. Eso no... Cuando, por ejemplo, yo me di cuenta de una cosa con el retrato y el colodión húmedo, que yo ya cuando tomo un retrato en digital es como si fuera a tomar una placa de colodión, converso, digo, hablo del proyecto, no cojo, disparo y sigo, sino como tomo 1 o 2 fotos y ya, es que uno no necesita más. Cuando ustedes vinieron a tomarse la foto en colodión, pues que eran 2 fotos y que nos íbamos a poner a inventar, pues para qué gastar más plata, para qué ahí entró, acaba de ver en la conversación a un pequeño personaje que no puedo dejar de mencionarlo, Camilo Sabogal, que si no lo tienen en el radar, que acabo de saludar, el personaje que está ahí fue el que me ayudó a solucionar mis problemas de colodión húmedo. Él fue el hombro en el que yo lloré cuando no pude hacer colodión húmedo, y de caballero sabía hacer daguerrotipo. Vive en Bogotá y es un maestro. Me le quito el sombrero porque hay 50 personas, incluida yo, que véanlo ahí, Camilo Sabogal, pónganlo en el nombrecito, anótenlo por ahí porque es un maestro de los grandes de la fotografía de acá, y más humilde persona no puede ser. Qué bueno que estés por acá, hombre, me acaba de alegrar bastante. Y hablando inclusive con él y yo nos conocimos en conversaciones de estas, en yo gritando por internet, ¿quién conoce a alguien que sepa de técnicas alternativas? Y cuando nos sentamos es lo mismo. Él tiene, por ejemplo, unas placas de colodión de Villa de Leyva, la cosa más impresionante, y vos la ves y es como,
carajo, sí, es que vos tomas esta foto en Collodion una vez y ya, en digital, uno se hubiera ido a darle la vuelta a toda esa plaza bien chiquita que es y terminaba sin una sola foto. Sí, terminas con 200 fotos, pero esas fotos no terminan en ningún sitio. Yo creo que la meta más grande que uno podría tener en estas fotografías históricas o analógicas es volver a reflexionar sobre la imagen y la importancia que es lo que vos estás diciendo, Mateo, que vos ya lo tenés en Instagram, pero ¿por qué se nos olvidó imprimir? A nosotros, ¿por qué se nos olvidó que el proceso final de la fotografía era la copia final? Vos no te quedabas en el negativo, vos no te quedabas en... No, vos publicabas eso. Así fuera las fotos pelles de Fotojapón que te entregan con el negativo y todos tenían la mano o medio dedo así, todas las fotos, porque no sé a quién le pasó, pues que tomó la foto y la mitad de las fotos eran así, o acá había una cosa y vos creías que la foto se estaba viendo de una manera, pero terminaste con mitad de la información y eso se guardaba. Nosotros en este momento primero borramos todos los errores, entonces ya nunca sabemos qué errores cometemos, ni crecemos por ese lado. Y segundo, las fotos se quedan en una pantalla para unos likes en Instagram, pero ¿y cómo se ve eso impreso? ¿Y eso para dónde iba? E Instagram puede ser la pregunta, ¿no es cierto? No todo tiene que ser una exposición, y por ejemplo un amigo mío también decía, uno no siempre que habla de cosas tiene que ser Kant hablando de la existencia del hombre, pues uno no tiene que ser un gran filósofo siempre, pero ¿para qué sacaste la cámara? Lo que yo les dije, pues tenía un atardecer, tenía rollo blanco y negro, ¿para qué voy a tomar una foto si lo que me está gustando son los colores? Y ese tipo de reflexiones son creo que las que hace que uno crezca mucho, no solo como fotógrafo, sino como artista o creador de imágenes, o pongámosle el nombre que queramos, pero que es muy importante hacer eso, el esfuerzo. Por ejemplo, y yo se lo he dicho a Camilo Sabogal, el esfuerzo que es para nosotros sacar una hijuemadre placa. Uno ya lo hace ver muy fácil, porque ya nosotros, después de haber llorado mucho, ya lo hacemos ver un poquito más fácil como es, porque sacar una placa de Collodion no es muy fácil. Llegar a esa facilidad es lo difícil. Uno saber dónde conseguir, por ejemplo, la plata que él necesita y las cosas que él necesita para sacar daguerrotipos, ahí ya se le fue a uno la mitad de la energía. Y yo le decía una cosa, que es muy charro que seamos tan poquitos haciendo estas cosas, y él me decía que es que hay mucha gente que tiene impulso, pues te voy a cambiar las palabras porque no te anoté, entonces no te puedo citar, pero que el gran filtro en esto es que no es tan fácil como lo digital. El gran filtro en esto es que vos necesitas estudiar, ser juicioso, volverte como obsesivo con eso, que tu vida casi que gire alrededor de poder crear esas imágenes. Pues casi que te tenés que volver un sociópata de la fotografía para que salgan ciertas cosas. Que lo digital, de nuevo, democratizó eso tanto que vos compras una cosa de estas, le bajas una aplicación, disparas, le pones un filtro, y hay gente que se gana la vida tomándose selfies, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, pues eso no es como lo que uno quiere ser recordado, por ejemplo, en mi caso. Entonces está como todo ese proceso. Carlos, por ejemplo, yo hago un llamado a los jóvenes, a todos los que están aquí y que han participado en nuestras charlas toda esta semana, ya llevamos 8 días y vamos a seguir en ella, es aprovechar estos momentos para uno compartir y poder aprender. Porque Bernardo, que está por ahí, que estuvo de mi época también, qué gran dificultad en nuestra época de lo analógico. Nosotros queríamos aprender un poco más de lo analógico y había unos grandes maestros, estaba Nereo López, estaba Leo Matiz, estaba el maestro Carlos Caicedo, que su hijo es uno de los mejores fotógrafos que hay. Y uno quería aprender un poquito como de ellos, de las técnicas, y las escondía. Y de hecho por eso surge ahora el tema del instituto, para decir, compartamos con las personas que ahora siguen vivas y que quieren compartir de lo analógico, con las personas como tú que has aprendido esto y lo quieres compartir, lo quieres disfrutar. Entonces ese es el llamado a atención, para meternos en escuelas de fotografía. ¿Para qué? Momentos tan buenos como estos, compartirlos, disfrutarlos y aprender de pronto de esa experiencia tuya de decir, yo voy a descubrir algo más, voy a navegar en este mundo. Por ejemplo, ahora Mateo preguntaba, ¿cómo hacemos? Compartamos, empecemos a disfrutarlo. Vos ahí metiste una cosa muy charra, y si Camilo quiere activar el micrófono, me gustaría que participe en este instante. Mire, les voy a mostrar un libro.
Este libro, y ahorita que estaban hablando de Fenton, lo escribió un señor cuando Fenton se murió, porque este señor era el chofer de Fenton, era el que le mantenía el carruaje. Y acá están todas las técnicas fotográficas, todas las recetas, todas publicadas de cómo hacer la fotografía. ¿Por qué me parece tan importante este libro? La fotografía cuando existió, cuando se hizo pública, y ese trabajo es muy importante, esa palabra es muy importante. El British Journal of Photography, que es la revista más antigua de fotografía que aún se publica, que empezó en 1851, si no estoy mal, entre los fotógrafos se escribían las maneras de hacer sus fotografías para ayudarlo en comunidad. Incluso llegaban a sacar los fotógrafos que no daban crédito del otro fotógrafo que le había enseñado ciertas cosas. Gustave Le Gray tenía una cosa muy bonita que nosotros damos por sentados en este momento, pero nosotros no entendíamos que en esa época no existían. Por ejemplo, había un artículo en el British Journal of Photography, que hace este francés, escribiendo que él, para evitar que las fotos se le mancharan, las copias en albúmina sobre todo, había cogido 2 palitos de madera, le había puesto un pequeño cilindro y un elástico entre unos a otros. Por ejemplo, Camilo fue una gran ayuda, y yo creo que eso se volvió una cosa de yo pregunto y respondemos de una. Pues es que uno no, de nuevo, si usted quiere que el mondongo no le quede tirudo y no le quede chicludo, usted le pregunta a la gente que sabe hacer mondongo, que cómo no le queda chicludo, y la gente no se tiene un misterio. Es que en realidad el misterio no está en la herramienta, el problema no es de flecha, el problema siempre va a ser del indio. Y nosotros, Camilo, yo creo que llegó un momento en que casi me bloquea, pues, porque yo era como, mira, acabé de hacer yo no sé qué, y mira cómo me quedó la foto, y cambié las cosas en tantos vatios de luz, y mira la foto, y por ejemplo, esto lo hice, y mira, este es el bombillo, y el bombillo lo compré por acá, y cuando pude comprar, por ejemplo, los químicos para cianotipia, se la pasé a otro amigo de una que estaba súper embalado, y mira, en Amazon lo está trayendo de una acá. ¿Por qué? Porque es que cuando yo te doy el conocimiento y les doy el conocimiento a ustedes, yo no estoy perdiendo, yo antes estoy ganando, porque si se me acaba el colodión, pues vámonos de la parte práctica. Si se me acaba el colodión, yo sé que usted tiene. Entonces voy a su casa, ¿no es cierto? Si tengo un problema en el proceso, tal vez a vos te pasó ese problema. Y me acuerdo mucho porque Camilo llegó a mi cuarto oscuro, olió el colodión que yo estaba usando y me dijo, esto tiene acetona. Y la acetona reacciona mal con la receta que estás usando y por eso te está secando. Solucionó el problema, conseguir colodión sin acetona. O buscar, porque Camilo se me ha olvidado, en este momento de cuarentena, acá hay una receta con acetona. La cosa es llegar a cuánto éter necesitamos y trabajar con el colodión que se consigue en Colombia. Por ejemplo, con Andrés Sierra. Andrés Sierra me regaló a mí una de las ampliadoras, la cámara de 8x10 que yo tengo. Pues me la prestó, pero el coche me dijo, llévatele, cuando yo la necesite me decís. ¿Qué es eso? La camaradería que necesitamos en este momento. Yo nunca puedo entender eso es que es el secreto del fotógrafo. Primero, desde que existe YouTube ya no hay secretos. Pues si vos querés saber cómo colorizar, como son las películas de James Bond, pones colorizar películas de James Bond en YouTube y eso te sale de una. Quiero aprender colodión húmedo y te salen 200.000 recetas y 7 libros que están escritos de eso. Ahora, ¿vos qué vas a hacer con esa información? Eso es lo importante. A mí eso del secreto del fotógrafo, pues cada fotógrafo tiene su secreto porque lo tiene entre ojo y ojo, pues esta materia gris que está acá, que es de la que deja producir las fotos, pero más allá de eso, una cosa técnica, pues como tostar una arepa, pues es la misma bobada. Ahora es que es más peligroso pues tostar una arepa con bromuro de cadmio pues que con mantequilla, pero es otra cosa. Por ejemplo, manipular gente químicos malos, no es como, no hagas eso, porque por ejemplo yo antes
manipular el bromuro de cadmio como un pendejo hasta que Camilo me regañó. Porque me dijo como, oye, acuérdate que es el cancerígeno. Y yo, ves, ¿verdad? Me lo debería dejar de meter a la boca. Pues nunca me lo metí a la boca, pero pues uno empieza como a tener esos procesos que son... Hablaremos como... en 10 años. No, pues, a ver, Camilo me lleva a mí un tiempito y todavía no le ha salido un bulto en ningún lado. Entonces, yo le aprendí un poquito a él de cómo manipular los químicos, entonces sé que voy por buen camino. Y pues nada, cuando me dio un derrame ya van a saber qué fue lo que pasó. Pues todavía no más sé bromuro de cadmio de lo que era. ¿Cómo? Todavía no sé si tengo bultos. No, no creo, vos sos flaquito, vos se te notan más fácil, a mí yo soy más gordito. Pero sí, eso es un proceso muy, muy interesante. Y a mí, por ejemplo, cuando vos me dijiste, vamos a hacer esta charla de una, es que es compartiendo esta cantaleta que es que crecemos todos. Y salimos de estas montañas y empezamos a hacer nuevos contactos. Por ejemplo, ya Bernardo sabe que yo existo y a mí me encantaría ir a Cali, pues porque tengo que ir a conocer más allá de estas montañas. Es que yo soy muy montañero, a mí me come lo montañero, pues yo veo más valle de la cuenta y yo necesito no ver horizonte. Aquí hay una tradición fotográfica muy, muy grande. No, y tienen el maestro más grande en el territorio de ustedes. De productos Kodak que comienzos del siglo pasado, del siglo XX, pues estaba acá en Cali. Hay un archivo muy grande de este señor que se me escapa el nombre en este momento. Yo ahorita con los estudiantes de la Universidad Autónoma, que son estudiantes de comunicación social, al comienzo del semestre les pregunto, bueno, ustedes, ¿quién quiere ser aquí periodista? ¿Quién quiere ser presentador? Bueno, presentador. Aquí en Cali creo que casi todas las presentadoras de noticieros salen de aquí de las universidades de Cali. De Caracol, RCN, de todos. Sí. Periodistas deportivos, brum, levantan la mano una cantidad. ¿A quién le interesa ser fotógrafo o reportero gráfico? Ninguno. Pero la conclusión a la que yo llego ahí en la clase, cuando me preguntan, bueno, ¿para dónde vamos en esta clase de reportería gráfica? Yo les digo, aquí vamos hacia la creación de un pensamiento gráfico. Ustedes seguramente no van a ser fotógrafos, no van a ser reporteros, pero sí van a trabajar todo el tiempo con la fotografía, porque este es un mundo donde en este momento todo pasa por lo gráfico. Desde tomar la foto hasta diseñar un espacio, en el caso de que van a ser relacionistas públicos o van a ser personas dedicadas a la planeación de eventos. ¿Cuál va a ser el sitio para tomarse la selfie? Si usted es jefe de prensa y está organizando el evento, tiene que tener claro que la gente se va a ir con su celular a tomarse la foto. ¿Cuál va a ser el sitio? ¿Cómo va a aprovechar la imagen para su evento, para el nombre de su empresa? Si usted va a ser community manager de una empresa, de Maluma, qué sé yo. ¿Cómo va a aprovechar las imágenes? A eso tiendo yo en este momento en la formación de estos pelados en torno a la imagen. Muchos de los trabajos los hacemos con celular, porque es la herramienta que todos tenemos a mano. Algunas cosas con cámara, porque cada vez es más difícil acceder a cámara o que la gente incluso le interese tener una cámara de la que sea SRL o las que ahora no tienen espejo o lo que sea. La herramienta pues es el celular. Y lo que yo veo es que pues no hay pensamiento gráfico. Podemos tener el iPhone 11 y tomar unas fotos muy malas. Podemos tener un celular muy básico y hacer muy buenas imágenes. Aprovechar la imagen, crear un pensamiento gráfico. Y este tipo de reuniones, más para personas que están interesadas en la fotografía, son muy importantes. Volvemos a lo básico en este tipo de trabajos que haces con Collodion. La fotografía sigue siendo... Sí, hay que regresar a lo básico. Sí, lo que hablábamos ahora de la cantidad de información que tienen estas fotos, porque hay toda una reflexión alrededor de ellas antes de disparar la cámara. Eso es muy importante, regresar a eso. Y el gran problema con eso es que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que al final son esas fotografías y esos videos los que quedan como la memoria de ese evento o la memoria de esa marca. Por ejemplo, yo no que puedo entender por qué Mercedes-Benz Colombia, y hagan el ejercicio y vean lo que estoy hablando, no contrata un fotógrafo. Todo se nota tomado con un celular y están hablando de una de las marcas más lujosas, por así decirlo, de automóviles, y vos ves los eventos y lo que queda de los eventos y uno es como, hey, contraten a alguien que tenga una DSLR, pues, que tenga un poquito de menos profundidad de qué está pasando, y esa es como la memoria. Y también entender que al final
empezamos como a neutralizar tanto, que es otra cosa que yo hablaba con Cristian y con Luis, perdón, leí Luis, que yo no sé, usted se llama Luis Henry, con Henry, que todo se empieza a ver como lo mismo, todo empieza a verse como igual, todo empieza a verse con el mismo filtro de Lightroom, todo empieza a verse con la misma característica de Canon o de Nikon, todo empieza a verse muy digital, y al final el lenguaje personal del fotógrafo cuando elige cierto tipo de film, cierta técnica, se pierde, y se pierde como tu firma. Por ejemplo, una placa de Camilo a una placa mía se ve totalmente distinta, y estamos trabajando con lo de un húmedo, pero el tema que él trabaja, la manera que él manipula los químicos, yo soy mucho más groncho que él para trabajar, porque él es todo un maestro en su trabajo y es muy pulido, y a mí me gusta que se vea como brusco, que se vea como quemado. Yo debería tratar un poquito mejor mi plata, como la trata él bien, que la mantiene así como súper guau. Y mi firma es eso, que se vea como el rayón, que se vea y él y yo tenemos exactamente la misma herramienta, y el lenguaje que utilizamos es muy distinto. Y yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo una cosa muy burda, pero por lo burdo es que se les queda como en la cabeza. Vos puedes hacer una escultura hermosa en mierda, pero sigue siendo mierda, ¿no es cierto? Y eso como que se les queda. Vos podés hacer lo más hermoso en la vida, pero si lo que utilizaste fue boñiga, va a seguir siendo boñiga. Entonces es entender eso, que no todos son filtros, no todo es presets, que por ejemplo en Lightroom hay gente que no sabe que quién se compró el filtro de presets que hace que todo se vea como parecido, que todo parezca como si fuera sacado de una película. Entonces es muy es que no sé si la palabra es como una lucha o es muy difícil, porque yo también doy clases en comunicación en la UPB y en colegiatura acá en Medellín, y es eso, como que están tan acostumbrados a ciertos lenguajes que ya todos quieren llegar a ese lenguaje, todos quieren ser presentador, todos quieren ser influencers, todos quieren tomarle la foto bonita a su desayuno, a su comida, a su almuerzo, pero al final terminan siendo partes como de ese mecanismo de que nos metamos a Instagram y les demos likes, y se empieza a perder. En este momento tenemos la producción más grande de fotografía que ha tenido la historia, porque todos tenemos la capacidad de tomar fotos, y al mismo tiempo tenemos la menor cantidad de cosas buenas que ver. Pues no, yo les digo a ellos en un ejercicio de la clase, y sería bacano que ustedes les hagan esa pregunta: ¿cuántas fotos vieron antes de venir a la clase? Todo el mundo, no, bro, miles, cientos de miles. ¿Cuál fue la última que usted le dio like en Instagram? Nadie sabe responder. Nadie sabe qué fue lo último que le gustó de la cantidad de cosas que vieron, y cuando se ponen a ver qué fue lo que vieron, en realidad sí les gustó, o es simplemente ese acto de darle like a las cosas y dejar de observar. ¿Qué ibas a decir, Luis Henry? No, Carlos, que ahora está el reto para reencontrarnos. Esta cuarentena y el encierro nos tiene que servir y nos debe de servir para saber qué es lo que vamos a hacer en nivel de fotografía, en tu espacio, en tu entorno. O sea, reencontrarte cuando tenemos estas cámaras fotográficas que las tenemos aquí en la mano, explorar, es volver a eso que yo siempre he dicho a los muchachos: vas a comprar la supercámara, pero no te la venden con esa masa encefálica que está detrás, y es poner a practicar esto. Por eso yo no siento egoísmo con mi enseñanza, yo lo entrego todo. ¿Quieres más información? La tienes, porque siento que eso me puede devolver a favor me van a entregar una información totalmente diferente. O sea, yo aplico lo que quiero frente a un mecanismo, una herramienta, Canon, Nikon, o Sony, la que quieran llamar, pero ¿qué es lo que vamos a impregnar ahí? ¿Qué es lo valioso? Ese cristal, ese vidrio, esa idea que tú tienes para poderla exponer, que espero que pase todo esto para poder ir a tu gran exposición de todo este material que tienes recogido y poder deleitar de tu creatividad y de todo eso que vienes haciendo. Sí, a mí una cosa que me parece muy bacana de estos procesos es el momento de reflexión.
sobre todo, y en este momento que nosotros estamos enfrentándonos a este momento de reflexión, porque por ejemplo yo no, pues en este momento estoy en modo ahorro, que no quiero acabarme las cosas que tengo contadas, pues, si esto se va para largo, me verán contando las gotas de colodión, y cada film y cada pedacito, como está diciendo Bernardo ahorita, la colita, como voy a tomar con la 120, 3 fotos hoy, esas son las 3 fotos de hoy, mañana me daré otras 3, y empezar, por ejemplo, yo empecé a hacer videos ensayos, sobre todo como para bajarle como esa ansiedad como yo soy compulsivo y yo hago con 3 placas de colodión al día, 5 placas de colodión al día, y en este momento no puedo ir a la marquetería a comprar el vidrio porque está errada, pegando por eso. Entonces el vidrio que compré es el vidrio que va a tener hasta nuevo aviso. Y me puse a ver, y el primer video ensayo que hice es que como Medellín está en esta contaminación tan brava, es que Medellín se desaturó. Medellín ya no tiene, ni los atardeceres tienen color, ¿no es cierto? Y eso fue una reflexión. Entonces a partir de esa reflexión es como, acá hay una pregunta sobre el color y el contraste. ¿Cómo voy a volver esto o posiblemente no se vuelva sino ese video ensayo ya, pero empezar como a darme ese tiempo de pensar? El cuarto oscuro lo organicé porque quiero ponerme a ver ciertos rollos muy viejos que tengo y volverme a enfrentar con mi archivo y volverme a enfrentar con esas hojas de contacto. Y en estos días estaba organizando las placas de colodión y pues casi se me derrumba del peso el mueble que estaba usando. Entonces ya tengo como un nuevo reto que es como cómo vamos a organizar el archivo porque me cae eso y se me quiebran todo al mismo tiempo, y se me quebró una en estos días. Entonces ya voy a hacer un collage con ella y vamos a ver cómo la voy a volver a poner. Entonces estos tiempos los que nos da es como conversar con nosotros, yo creo, como que volver a hablar con él, y en lo digital también lo pueden volver a hacer, empezar a organizar ese archivo viejo, esos discos duros, y ver qué fotógrafos éramos hace 5 años y qué fotógrafos somos ayer, qué fotógrafos éramos cuando podíamos salir y a qué le estamos tomando fotos en este momento, o por qué dejamos de tomar fotos. Yo no soy capaz de dejar de tomar fotos porque es como un vicio. Yo creo que sí tengo una personalidad bastante viciosa, pero sí es como, ya que no puedo traer gente, ¿a qué le voy a tomar fotos? Ahí tengo un girasol seco, que como ningún artista le ha tomado fotos a un girasol, creo que va a ser el primero en hacerlo. Y voy a empezar a experimentar cosas de contraste y de luz con este tiempo que tengo. Intentar otra vez hacer un talbotipo, una calotipia. Volver a intentar hacer copias al carbón que no me habían podido salir. Como volverme a enfrentar pues ya que tenemos tiempo y recursos limitados, pues entonces ya no voy a ser no tan libre pensador de votar muchas cosas que no había haber votado en su momento, y volver a enfrentarme a mí, casi que en esa conversación, en ese monólogo de lo que era y lo que soy en este momento. Me parece muy bacano, como, pues hombre, si la vida nos obligó a tener este momento de reflexión y que nos permite tener este tipo de reuniones, porque yo creo que pues tener 50 personas hablando de la fotografía en la piloto hubiera sido más difícil, empezando porque Camilo no hubiera podido venir porque está en Bogotá, Bernardo no hubiera podido venir porque está en Cali. Entonces empezar a ver, en lugar de estos problemas como problemas, empezar a ver también como la solución que tenemos. Por ejemplo, ahí tenés 2 cámaras con flash montado en trípodes. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿No es cierto? ¿Cómo estás viviendo vos este momento, el instituto, vos como fotoperiodista? Entonces es como importante también darnos ese tiempo de pensar. Yo creo que hay mucha gente que está como más acelerada de la cuenta en estos momentos, que es como escribiendo sobre la cuarentena y ya en 3 días pues encerrados. Eso yo creo que uno empieza a escribir a los 4 días o a los 5 días o a los 10 días y empezar a ver qué reflexiones vamos a sacar de todo eso. Porque también lo más triste sería que saliéramos igual que como entramos, ¿no es cierto? Eso sí sería como lo más, el desperdicio más grande de tiempo que pudimos haber tenido. Yo en este momento veo es que yo, como para ir terminando, pues no sé hasta qué horas es esto, pues cuando yo les dije, si no me callan, acá nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Yo tuve una conversación que se volvió pelea con mi super yo y mi ello, hace como 2 días. Ya estoy como en ese momento de psicosis, donde el yo quería comprar rollos, ¿no es cierto?
Y ello tenía muchas ganas de que yo comprara rollos. Y después llegó el Super Yo y nos censuró. ¿Por qué? Porque el dólar está a 4.000 pesos. Entonces, sí necesito gastarme en este momento 150.000 pesos en 10 rollos Ilford, porque eran 10 rollos Ilford, porque pues son rollos, eso muy fácil de conseguir. Y cuando dije, uy, es que son 250.000 pesos, carajo, es que eso tiene patas. Y después dije, momento, pero es que los aeropuertos están cerrados. Y en este momento pues sí está llegando mercancía, pero ¿será que sí debería comprar rollos en este momento? Entonces, en vez de irme a comprar rollos, me vine para la nevera que tengo en mi cuarto, que es donde tengo todo lo de fotografía, e hice un inventario de absolutamente todo lo que tengo. Me di cuenta de rollos que tenía por allá olvidados, que yo en eBay compro rollos vencidos, y me di cuenta que tengo ahí unos vencidos del 70, vencidos del 80, y vamos a ver qué experimentamos con eso, y creo que este es el momento. Entonces, más bien de seguir comprando y de seguir como en mi manera de producción y en mi manera de hacer las cosas, hice el inventario de todo lo que tengo, y hasta que no lo termine, espero no tener que volver a comprar absolutamente nada. Esa es como la meta en este momento, como no hasta que no se vacíe la nevera, no vuelvo a comprar absolutamente nada. Que me da dos posibilidades: que se vuelvan a abrir los aeropuertos y que el dólar baje, pues que menos en 3.000 pesos pues, es más soportable, porque es 4.000. Cosa brava. Entonces son esos tipos de cosas. Ahora con lo digital, ¿ustedes a qué le van a tomar fotos? ¿No es cierto? Los fotoperiodistas en este momento, los deportistas, los fotógrafos de deporte, ¿qué están haciendo en este momento? Pues es una pregunta que yo me tengo. Pues porque si vos sos fotógrafo de calle, fotoperiodista, pues como de problemas de ciudad y de política, en este momento tenés mucho que tomarles fotos. Pero si vos sos fotógrafo social, por ejemplo, yo tengo un primo que es fotógrafo de bodas, en este momento, ¿qué te vas a poner a hacer? ¿No es cierto? Y él entonces volvió a hacer, él es carpintero y fue el que me hizo mi cuarto oscuro móvil. Volvió a coger toda la madera que tenía y empezó a hacer productos de madera, porque es lo que hay que hacer. Empezar a cocinar, empezar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y es un reto muy grande, pues, porque son 4 paredes, y cuando se acaben los libros que leer, ahí vamos a ver qué hacer. Aunque te cuento que yo que he estado cubriendo esta crisis aquí en Cali, que hay un reto ahí para los que estamos en la calle todos los días, y es empezar a hacer cosas diferentes en torno al coronavirus, porque lo primero, claro, pues bueno, yo decía esta semana, bueno, pero ya qué más tapabocas vamos a hacer. ¿Qué más calles voy a retratar? Sí, ya la cosa hay que empezar a hacer otro tipo de otros ángulos pues de la crisis. Los periódicos también están muy reducidos de páginas, porque claro, todo es coronavirus. Entonces la página de deportes, que era una sección muy grande, por ejemplo, en el país, que eran 5 o 6 páginas diarias, bueno, ahorita está reducida a una sola página, que también tiene información de coronavirus, que Lionel Messi donó 1 millón de euros y los recortes en los sueldos. Páginas como espectáculos, moda, todo está muy reducido a coronavirus, y el reto aquí es inventarse nuevos ángulos para cubrir. Ahorita el 80% del trabajo que hacemos está destinado a las redes sociales del periódico y a las plataformas digitales, porque el impreso pues está muy, muy pequeño. Claro. Y lo otro es que se está consumiendo mucho ese tipo de información en las plataformas digitales. La gente está conectada todo el tiempo. Sí, buscando información del país. Entonces, estamos enfrentados también a la inmediatez. Tiene que ser todo rapidísimo. La foto se toma, inmediatamente se envía a los community managers para que la suban a las plataformas. Y el tema del fotógrafo, nos hemos tenido que volver videógrafos también. Sí, entonces, haciendo video desde el sitio de la noticia, desde el lugar donde están repartiendo el mercado, donde hay filas, donde lo que esté sucediendo. Uh-huh. Eso nos ha obligado también a migrar hacia otro tipo de lenguajes visuales que yo en mi caso pues no lo hacía. En mis casi 30 años de trabajo he tenido que aprender a editar videos y hacer otras cosas que han sido muy interesantes también. Sí, es como la capacidad de adaptarse. Por ejemplo, de estas crisis han salido cosas. Por ejemplo, yo creo que el que se va a ganar el WordPress de este año es el que hizo la foto
el retrato de los médicos en Italia, pues de los asistentes de salud, con las caras vueltanadas de todas las mascarillas que han tenido que usar al día a día, esa cara de cansancio, esa tristeza, y que son un retratico, pero que son 20 retratos de 20 personas distintas en Lombardía, que vos ves esas fotos y te conmueve inmediatamente, más allá de los camiones llenos de cadáveres y todas esas cosas, que es como darle ese rostro a la tragedia, que uno decir como carajo, es que todavía hay fotoperiodistas y hay fotógrafos que paran un segundo y no ven la pila de muertos y los políticos diciendo qué hacer y qué no, y las calles vacías, sino el que dijo como, me voy ya por un hospital a retratar a estas personas que están todo el día rescatando gente, que se le está muriendo a la gente. Y yo me acuerdo que yo vi esas fotos y yo dije, carajo, ¿qué es este trabajo? Pues más allá, uno también se tiene que volver un poquito psicópata al ver ciertas fotografías, y pues así toca, pues me imagino, o así hago yo, que es ver la imagen por la imagen y no también pues por lo que estás admitiendo eso, pero es entender que eso se tiene que documentar y decir como la luz, todo eso. Uno dice como pues es rafaeliano totalmente, y es una foto hay una que me quedó, que es una doctora ojiazul con los ojos rojos del cansancio y las máscaras casi que tatuadas en la piel y en la cara, con unas ojeras que no pueden. Y es un fotógrafo ser lo suficientemente teso de decirle, vení para un segundito, te tomo la foto, y la foto da la vuelta al mundo, ¿no es cierto? Como que empezar también a retratar más allá de las calles vacías, que al principio sí es muy impresionante ver eso, pero después ¿qué va a ser lo impresionante? Y empezar a reflexionar que tal vez lo más impresionante sea volver a las fotos que tomamos hace final de febrero, donde todavía podíamos salir y tomarnos y darnos la mano. Yo llevo... El 13 de marzo cumplí años y fue la última vez que le di un abrazo a alguien, ¿no es cierto? Fue la última vez que yo tuve un contacto de eso. ¿Yo cómo vuelvo eso una imagen? ¿Yo cómo vuelvo el aislamiento una imagen? Yo empecé disparando a la alacena de la casa, a las ventanas, como les dije, pues el contraste, pero hay un montón de pensamientos en este momento que también están a flor de piel, y un montón de sentimientos que uno también puede decir como, listo, ¿yo cómo vuelvo esto una fotografía? ¿Cómo vuelvo esto a algo? ¿Cómo empiezo a hacer el autorretrato? ¿Cómo empiezo a los tapabocas? Yo creo que ya hay demasiadas fotos de tapabocas. ¿Cuál va a ser el próximo tapabocas? ¿No es cierto? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, yo hay una que digo mucho, ¿cuál va a ser mi primera foto por fuera del aislamiento? Todavía no tengo la respuesta, pero ¿cuál va a ser? Y puede ser con esto, puede ser con la cámara digital, puede ser con lo que sea, pero ¿cuál va a ser el primer registro fotográfico que yo voy a hacer después de que pasemos este proceso? ¿Qué reflexión, qué es eso que estoy como tan absolutamente, pues que me hace tanta falta, que voy a tomarle una foto? Y no valen, porque cuando estoy yendo, pues cuando fui a mercar, tranquilos, no compré 200 rollos de papel higiénico, solo 60. Me fui con la Leica que yo tengo, la Leica 3, la chiquitica, la 35 milímetros, y fui capaz de tomar 2 fotos, sobre todo de ese impacto de, buenas, tiene limones, no, se acabaron, y tener ahí el pedazo vacío de los limones, que es como un poquito chocante, porque uno es como, carajo, pero ¿cómo así que no hay limones? Pues como, ¿dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? La gente también toma limonada con jengibre al parecer. Entonces, ¿a qué le voy a tomar registro? Y es una cosa que yo nunca me había preguntado, pues como cuál va a ser mi primera foto después del encierro. Creo que en febrero no me la había imaginado. Y ustedes, los fotoperiodistas, pues yo los admiro inmensamente, porque también de las muchas reflexiones que uno va teniendo es, yo hago colodión húmedo, yo hago todas estas cosas, pero ¿hasta dónde llega mi trabajo de fotografía y hasta qué momento es importante? ¿Y cómo hago que mi trabajo sea relevante en este momento? Porque la relevancia del fotoperiodista siempre va a estar ahí, porque está en la situación, es un documento vivo de la situación en la que estamos viviendo. Yo, con lo de uno de ustedes, no puedo tomar. En este momento, ¿qué sentido tiene mi trabajo? Pues que los he entretenido o no 2 horas y 6 minutos que llevo hablando. ¿No es cierto? Ya nos faltaría 1 hora y media para terminarnos El Señor de los Anillos. Vamos a mitad de camino. Pero es eso, como por eso cuando Cristian me dijo venía a hablar, es como, listo, perfecto. Ese es mi rol en este momento, en esta pandemia, hablar de estas cosas. Y en mis clases también, que también son virtuales,
y mantener, por ejemplo, esta semana, pues vayan, produzcan y hablen del encierro y hablen de esto que está pasando y háganme, ese es el trabajo, vayan, háganlo, ¿no es cierto? También para que empiecen a, todas esas mismas preguntas que yo estoy teniendo en este momento, y con 1 o 2 alumnos que tengo del semestre actual, esas mismas preguntas que yo tengo en este momento se las planteé a ellos como trabajos de clase, precisamente para que empiecen a ver esa plasticidad que es la imagen y que al final la fotografía sea con celular, con cámara de placa, con 35 milímetros. ¿Qué vas a tomarle fotos? ¿A qué le estás tomando fotos? ¿Cómo vivís este encierro? Sobre todo la gente joven que en este momento no tiene manera de socializar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás socializando? ¿Cómo estás documentando este momento de tu vida? ¿No es cierto? No sé si quieran decir algo más o ya vamos desconectando. No, está súper bien. No, yo quiero compartir una pregunta aprovechando que por está aquí. Henry. Aprovechando que está Henry ahí, aquí tengo una cámara que era de Henry. Esta cámara, una F5, la tengo ya, eso era como el último Fórmula 1 de película que sacó Nikon antes de meterse a... Esta cámara era de Henry. Lo peor es que la cámara toda la sacan y vale $2.500. ¿Cuánto? $2.500 el cuerpo nuevo recién sacado de Nikon que todavía la siguen produciendo. Uf, por eso me tocó comprarme una F100 en India. Me costó 100. Eso es una joya. Y estamos encantados de seguir conversando. A mí esto me encanta. Voy a tener esto de nuevo, estos encuentros, tener a Bernardo, tener a Camilo, tener a todas estas 50 personas aquí dialogando. Y Camilo, o sea, todo lo que nos estás contando es súper interesante. Todo el movimiento de lo que está ocurriendo a través de esto y que nosotros podamos registrar, así sea con un celular, así sea de nuevo con lo análogo, así sea volvernos estos espacios para nosotros es muy motivador. Tener esos logros. Cuando decías ahora, no sé si tendríamos esta gente en la piloto, porque tu compañero a lo mejor no podía estar, volver a reinventarse en el mundo de la fotografía. Yo, por ejemplo, ahora estoy tratando de hacer un ejercicio muy bello, que es tratando de conseguir aquello, sabiendo que yo no puedo salir a la calle, o no quiero salir a la calle, porque yo tengo mi carnet de prensa y de todo, pero tengo una responsabilidad también con mi familia en todo este hecho. Claro. Pero también entiendo una cosa, Camilo, que es que no es la calle donde nos pueda dar la mayor información, nuestra casa también forma parte de este aspecto mundial, de este aspecto universal. Es como hablamos en estos días, yo necesito ir a la India, al África para lograr y tener las mejores fotos. Están dentro de la casa, busquémoslas, explorémoslas, encontrémoslas a través de cualquier plataforma, pero vamos a hacer el ejercicio como tal. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que Bernardo habló de Roger Fenton, esa persona puede ser el mejor ejemplo de cómo es el proceso de pensamiento de un ni siquiera fotoreportero, pues, porque eso ya es un artista. Una persona que fue a la guerra de Crimea, hay una foto brutal de él que es en India, que mandó a exhumar los cuerpos de una tragedia y los puso en un templo y los cuerpos son como medio podridos, y es una pila de soldados muertos y los soldados británicos, y él se mamó tanto de esa carnicería que era la guerra, que su última parte de trabajo antes de morir fueron bodegones, y son los bodegones más hermosos que vos puedes ver, pues eso parece sacado del barroco, pues, y es una persona que simplemente se cansó tanto del sufrimiento humano que volvió todo su pensamiento y todas sus cosas a la simpleza del bodegón. Y vos ves esos bodegones y vos te mueven un montón de cosas, que es lo mismo que le pasó, por ejemplo, a Sebastián Salgado. Los famosos fotoperiodistas reinsertados. Sí, hablábamos de periodistas rehabilitados, que todos terminan tomando fotos animales. Sí, animales. Por ejemplo, hay uno que siempre se me olvida el nombre, y fue que cuando ya se volvió viejito y ya no podía ir para ningún lado, le empezó a tomar fotos al patio de la casa. Desde la ventana de su estudio había una ventana y había un árbol, y él le tomó casi que religiosamente una foto diaria, y ver el trabajo de él mirando por la ventana es como, carajo, que hay una persona que tenía tantas cosas que decir. Porque yo creo que llegó un momento en que todos los goles te parecen iguales, todas las tragedias te parecen iguales, todas las
pues llega un momento en que yo creo que el mismo cerebro por cuidarse, como que pone en mute ese canal y vos necesitas nuevas maneras de expresarte. Pues Henri Cartier-Bresson también, él le tocó la guerra y después fotos de la vida cotidiana. A Capa no le tocó ese proceso pues porque pisó una mina, pero no sé si ustedes han visto el proceso de Capa, el trabajo de Robert Capa en color, que salió hace poquito, que él trabajaba en Kodachrome, de los Alpes, y vos ves las fotos de él en los Alpes y no ves a Robert Capa, vos ves toda la estética de él, pero es él con un montón de gente en los Alpes suizos, relajado ahí en la nieve, siendo el fotoreportero de guerra que yo más admiro. Y ahí está Macaulay también, una persona que le tocó un montón de la guerra en Irlanda hasta África, y después foticos relajados. Eugene Smith, por ejemplo, que la foto más bonita que él tiene es de los hijos yendo en un jardín como cogidos de la mano cuando tenían 3 años, y fue el mismo que tomó fotos en la Segunda Guerra Mundial horribles, con Franco, pues como que siempre está ese clic que es como, listo, hasta acá llego yo, fotoreportero, es hora de empezar a sacarle como poesía a la vida y encontrarle como un poquito más de sentido. A mí, por ejemplo, Sebastián Salgado no me gusta el trabajo de él hasta que me vi La Sal de la Tierra, que empecé a entender por qué él después hizo ese cambio, y no sé si se dan cuenta que está Éxodos y Génesis, que es como lo contrario que tiene Sebastián Salgado, y sigue siendo sin ser uno de mis grandes referentes, pero él como fotógrafo se vuelve una cosa así muy, muy interesante, pues como odio esa palabra pues de interesante, pero es muy, muy, muy maravilloso ver como ese cambio y esa manera de adaptarse, y no necesitaron este proceso, pues este proceso de que me encerraron, pues. Por ejemplo, yo con Federico Ríos tengo que hacerle una pregunta y que él no se queda quieto, y yo le quiero hacer una pregunta. Alguna vez que lo vea va a ser como, ¿y vos a qué le vas a tomar fotos cuando te tengas que quedar quieto? ¿No es cierto? Todos sabemos quién es Federico Ríos, el fotoreportero, ¿no? Es que él no puede bajarse de una moto, de una mula, de un avión, porque yo creo que porque le da un ataque, pero el día que se quede quieto, a mí me encantaría ver él que le va a tomar fotos, carajo. Es que eso es Henry, por ejemplo, que le tomó tantas fotos a tantas cosas, y las fotos tuyas de la piscina me parecen una cosa como tan salida de voz, pero al mismo tiempo como tan poéticas y tan bonitas, pues como que ese proceso de ver fotógrafos como con su misma mirada, pero tan camaleónica y tan cambiante, me parece que es muy, 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 muy bacano de ver, pues como wow, esto va por mucho camino. Yo, por ejemplo, yo no quiero terminar haciendo fotos, yo quiero terminar pintando, dibujando. Retirado de todo esto. A lo Bresson. Sí, no, yo quisiera irme al campo, es un sueño, y volver a la pintura, porque yo empecé con la pintura. Eso es lo que quiero expresarme a través de eso. Mis ideales son seguir enseñando para quien que quiera aprender de pronto de la parte técnica, pero es como les digo a todos ellos, yo no enseño, yo remuevo esa masa encefálica para que la gente empiece a pensar en sus proyectos, en sus historias, en sus ideas. Tampoco se las pongo tan fácil como dejarlo visible qué es lo que está haciendo Henry Agudelo con sus proyectos, porque todo el mundo empieza a copiar y no a pensar. Entonces la idea es que piensen, que desarrollen ideas, que desarrollen proyectos. Eso es lo que yo quiero ver hoy en día con todos los muchachos que están acá. Que miren referentes todos los que quieran, pero es que aquí, por ejemplo, Horacio Gil Ochoa, dígame de la gente que está aquí, ¿quiénes conocen a Horacio Gil Ochoa? Gran fotógrafo deportivo, y que la gente lo desconoce. Felipe Caicedo, ¿quién conoce a Felipe Caicedo? Gran reportero gráfico de la época. Entonces, miren esos referentes, no se queden con ellos, sino que sigamos trabajando en todo esto. Te voy a nombrar a alguien, por ejemplo, que me parece un maestro en el copiado y de todo, no sé si lo tienes en mente, Alberto Montoya. Que Alberto Montoya para mí es el que mejor copia blanco y negro aquí en Colombia, no existe otra persona igual como ella. Te
tenemos a William Arango para hablar de temas, de todo lo que es la teoría. Tenemos al de AFID, que nos podíamos sentar, se me olvida, Cristian, si te acordás del decano de AFID, bueno, que es un gran referente para hablar de historia de la fotografía. Juan Camilo. Él no toma imágenes, no es Juan Camilo, pero él no habla, él no toma fotografías, pero sí habla de imagen y conoce todos estos antecedentes de estos fotógrafos, de Carvajal, de Obregón, y nos puede hablar poéticamente de todos estos personajes, o personas de la Biblioteca Pública Piloto que también nos pueden referir a todo ese archivo histórico. Entonces, es poder entenderlos, conocerlos, compartirlos y dialogar con ellos de primera mano. Nosotros vamos a tener ahora el jueves una charla de fotografía deportiva, de la cual quedas invitado también, y podemos dialogar de cámaras, de estilos, de manera de ver las cosas, de ver de nuevo todo. Juan Luis Mejía me dicen por aquí, gracias. Juan Luis. Gracias a Andrews por participar y recordarme esto, que es muy bueno. Por aquí había una pregunta, pero yo creo que él se retiró. No, pero es la de Luis. Sí, la de... ¿Está por ahí todavía? Sí. La de Luis Muñoz. Sí, Luis Muñoz, yo creo que lo tocaste, Carlos, pero si lo tocaste, pues igual sería bueno que nos hiciera esa claridad ahí. Luis Muñoz preguntó por aquí, dice: buenas noches, muchas de las personas que hacemos fotografía digital no estudiamos fotografía química por falta de conocimiento sobre dónde estudiar estas técnicas que Carlos utiliza en el estudio, que si en algún lugar en particular o que si es empirismo netamente. Creo que lo contaste en la charla, pero... Sí, no, pero lo puedes recordar. Eso es muy interesante. Por ejemplo, en este momento el único lugar que sé que tiene un cuarto oscuro activo con 4 ampliadoras es Yurupari. Yo con la piloto hemos hablado un montón de veces, pero nunca se ha podido como concretar porque ya también tienen un cuarto oscuro. Y el gran problema que vamos a encontrar es que en Medellín cerraron los cuartos oscuros. UPB cerró su cuarto oscuro, creo que la de Medellín cerró su cuarto oscuro. En la de Antioquia lo iban a cerrar, pero no lo dejaron cerrar, siquiera pues. Y acá tenemos esa gran falencia, acá no hay cuartos oscuros donde aprender. A mí me tocó durante 2 años ampliar en el vestir de la casa. Literal, la ampliadora estaba en el piso, yo estaba en la mitad, entonces zona seca era la ampliadora, acá estaban los químicos al frente mío y acá los ponía a lavar. Yo iba a quedarme sin espalda y yo me podía quedar 8 horas ahí, pues yo ya estaba entrenando para hacer el Dalai Lama, pues yo ya había abierto como un chakra donde la espalda dejaba de doler, o gracias al revelador y al fijador en la traba que lo mantiene a uno, mentira, es el ácido, bueno, el detenedor es lo que lo mantiene uno más trabado en esa cosa, y por eso es vinagre, el ácido acético. Y durante mucho tiempo fue así. Cuando empecé con Collodion fue que dije, carajo, yo no puedo trabajar así porque me va a matar. Literal, eso fue mi proceso de pensamiento, y por eso fue que adaptamos una de las piezas de la casa para el cuarto oscuro. Y en este momento, pues en Medellín hay una falencia muy grande de eso. Porque también, por la parte institucional lo entiendo, manipulación de químicos, desecho de químicos, pues eso ya se vuelve una cosa más importante, más difícil. Y lo que optaron muchas universidades acá fue como, nació la fotografía digital, ya no necesitamos cuarto oscuro, chao. Sin darse cuenta que fue como haber quitado los talleres de grabado, los talleres de copiado, los talleres pues de técnicas gráficas, y mandaron a toda la gente directamente a Photoshop, sin pasar por el lápiz, o el carboncillo, o el óleo, ¿no es cierto? Pero son errores que se cometieron, y en este momento pues yo soy de los que cuando tengo tiempo y el dólar deja, hago talleres en mi casa para Oscar Molano, que está ahí, es uno de mis alumnitos de mi pequeño cuarto oscuro, que todavía no he venido a copiar, pero revelamos y les hablamos de los químicos, y sigue siendo una cosa muy, muy poco académica, entre comillas, porque es en mi casa, en la sala, en el cuarto oscuro mío, que es una pieza pues que
que está adaptada, pero es de buscar y sobre todo perder el miedo, porque por ejemplo ahí que Steven sigue oyendo esta cantaleta, yo desde hace mucho rato le digo como, si vos estás disparando, si querés disparar film, haz el proceso vos, deja de la plata a la fotografía y de los otros lugares, comprate el tanquecito de revelado, comprate los químicos, si querés yo te regalo unos, que no se dio porque empezamos en cuarentena justo cuando consiguió las botellas, y empezamos por tu cuenta, que después te conseguís la ampliadora. En este momento, si tenés la pregunta, empieza a hacerla. Entonces yo creo que en este momento el gran problema es encontrar el espacio y también encontrar como, pues gracias a todo lo que existe Amazon y la mayoría de cosas la traen. Y si no, pues VIH también las trae, así es un poquito más costoso. Sí, hay una pregunta de Andrés. ¿Qué recomendaciones darías para conocer sobre la fotografía análoga, ya que personalmente soy principiante de este mundo? Libros, artistas o documentales u otras herramientas que pueda ayudar. La mejor herramienta si uno quiere hacer como una introducción a la fotografía histórica, hay un documental de la BBC muy bacana que se llama Masters of Photography, se consigue por ahí, hay unos capitulitos que están en YouTube, pero sobre todo es que a vos te obsesiona un fotógrafo. Por ejemplo, a mí me obsesionaba o me obsesiona Julia Margaret Cameron. Julia Margaret Cameron, una señora mitad del siglo XIX, que los hijos la vieron muy aburrida y le regalaron un kit de fotografía para que hiciera coludionómetro en la casa. La cosa es que la señora Cameron era esposa de un duque y los amigos del duque era Charles Darwin. Ella es la que le tomó la foto, súper famosa a Charles Darwin, de la barba blanca mirando hacia un lado, y la que le tomó la foto a Herschel, me acabo de olvidar el nombre de Herschel, Thomas, ¿no es cierto? Thomas Herschel, Camilo. John Herschel, gracias, carajo, que fue el que le puso nombre fotografía a la fotografía, y que para él eso era como un juego de niños, pues eso no le interesa, y ella le tomó la foto, y así fue como yo llegué a nombres como Collodion húmedo. Cuando vos te obsesionas con un fotógrafo, te empezás a mover por la historia de la fotografía. Yo creo que ahí es donde, como lo hice yo, yo voy desde Julia Margaret Cameron hasta Talbot en The Pencil of Nature, que por ahí tengo como 7 copias distintas de ese pues no las originales, pues porque no soy millonario, pero por ahí tengo un montón. A mí August Sander, por ejemplo, me obsesionaba un montón, entonces entender cómo trabajaba él. Irving Penn, que fue del siglo XX, que empezó a ver hacia el pasado y empezó a hacer copias de Palatino Palladio. Entonces vos ves que es Palatino Palladio, entonces ves los químicos, es Palatino Palladio, y ves como los referentes dentro del trabajo de él. Lewis Carroll, por ejemplo, el que escribió Alicia en el País de las Maravillas, era un gran fotógrafo, también amigo de todos estos pictorialistas. Entonces vos te empezás a llenar como de un montón de nombres y de elementos, y hay, por ejemplo, libros muy bacanos que te hacen un recuento muy interesante, técnica, fotógrafo y fotografías. Por ejemplo, hay uno de la editorial Bloom que se llama Fotografía Toda la Historia, y es brutal. Y también hay uno de Historia de la Fotografía de Taschen, que venga, les muestro que yo los mantengo acá al lado porque pues es como la Biblia. Y acabo de decir eso y me acabaron de perder porque organicé la biblioteca. Nunca organicé en la biblioteca, uno me pierde cuando organiza la biblioteca. Ya los vi, ya les muestro la portada. Por ejemplo, estos dos libros, el de Fotografía Toda la Historia, es muy bacano porque tiene línea de tiempo, y ahí es donde vos empezás a conocer fotografías súper importantes. Esta es la que yo les estaba diciendo, esta es la de Herschel, y tenés líneas de tiempo donde vos entendés que la fotografía no fue tan lineal, sino que empezaron a pasar un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces gráficamente te acerca mucho la historia de la fotografía. Y este de Taschen es porque pues es Taschen y es de la historia de la fotografía, que ahí hay todos los nombres que quieras ver, están las técnicas,
y es empezar a entender como todos estos procesos de por qué la fotografía. Y es como la mejor manera de llegar a saber que 120, quién era Kodak, pues George Eastman, y quiénes eran estos personajes, y a partir de eso empezar a ver las técnicas. Antes de desconectarme, les quiero recomendar un documental buenísimo que hay en Netflix, que se llama La Guerra de Vietnam. Es bastante largo, son 10 capítulos, cada capítulo es una película completa de 2 horas, pero pues, la Guerra de Vietnam fue la guerra más fotografiada de la historia. Los fotógrafos tenían acceso total a los campos de combate, y el documental se nutre mucho de eso, de las fotos que hicieron los reporteros que cubrieron esa guerra, en blanco y negro, en color. Bueno, hay entrevistas con varios fotógrafos que estuvieron ahí. Es muy bueno y le da a uno también muchas luces sobre cómo trabajaron los fotógrafos en esa guerra, cómo transmitían las fotos a través de los famosos teletipos o los cilindros que transmitían las fotos. Tenían que cómo trabajaban con fotografía análoga y cómo hacían para cubrir esa guerra, que además la fotografía fue fundamental para crear un movimiento antiguerra dentro de los Estados Unidos. Yo a los estudiantes los pongo a ver ese documental, que de verdad que es muy entretenido. Es el mejor documental que yo he visto sobre la guerra de Vietnam. Y bueno, está en la todos invitados a Cali. Muchas gracias por la invitación, Henry. Bernardo, por allá nos veremos.